Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cabeto Peña, desde México, para toda la comunidad de Line 6 Tips and Tricks, consejos y trucos. Amigos, esta ocasión vamos a tratar un tema bien importante que yo creo que debemos de dominar absolutamente todos los guitarristas y todos los bajistas de cualquier género musical. En este tutorial trataremos el tema entendiendo la distorsión. La distorsión es un recurso que está en el día a día de cualquier guitarrista y de cualquier bajista. Repito, no importa qué género utilices, quizá los que tocan géneros más pesados, metal, rock, gent, cualquier género que utilice demasiada distorsión, bueno, pues estás mucho más familiarizado con este tema y es necesario que conozcas por lo menos los fundamentos de la distorsión, qué es, cómo lograrla y todo lo necesario para comprender realmente hacia dónde queremos llegar. Lo mismo si tocas géneros como jazz, como blues o pop, cualquier cosa que sea, digamos, limpia, es necesario que conozcas los fundamentos de la distorsión, del overdrive, de la ganancia, en pocas palabras, de todos tus equipos para que puedas obtener realmente el tono que quieras. Vamos antes que nada a definir qué es la distorsión. Bueno, todos entendemos por distorsión ese sonido crunchy, ese sonido sucio, roto, como lo quieras definir, que escuchamos principalmente en los géneros agresivos, ese sonido, pues sí, el más agresivo que podemos escuchar o generar en la guitarra generalmente se refiere a la distorsión, pero etimológicamente o correctamente en nuestro idioma, distorsión se refiere o quiere decir deformación de un sonido, imagen o señal producida durante su transmisión o reproducción. Es decir, toda deformación que nosotros hagamos de una señal, sea cual sea, ya es distorsión. Entonces, si nosotros sencillamente aplicamos un ecualizador a nuestra señal de guitarra o de bajo, ya estamos distorsionando la señal. Eso siendo muy legalistas en cuanto al significado de la palabra. Si tú aplicas un chorus, si tú aplicas un delay, ya distorsionaste, ya deformaste la señal original de la guitarra. Entonces, si distorsión no significa lo que toda la vida he entendido por distorsión, ¿qué significa? Bueno, la palabra correcta que deberíamos de utilizar en realidad debería de ser saturación. Nosotros lo que hacemos en nuestro equipo con nuestras guitarras es saturar los canales con la señal que proviene de nuestra guitarra y entonces obtenemos ese sonido roto o ese sonido deforme o distorsionado en extremo para obtener el carácter que necesitamos en determinada pieza, en determinado solo, en determinado acompañamiento. Haciendo un poco de historia, entonces, la distorsión en realidad es un accidente, algo que fue ocurriendo con el paso del tiempo. Originalmente, los guitarristas tocaban con guitarras acústicas, 100% acústicas, estamos hablando de los años quizá 20, de los años 30, donde estaba muy de moda el Charleston, el Big Band, todos esos géneros donde las orquestas eran grandes. Estamos hablando de secciones de metales de 6, 8, 10 integrantes, aparte violines, aparte piano, aparte batería, percusiones. Y la guitarra, la verdad es que siempre ha sido una o dos máximo en cualquier grupo y había una gran necesidad de hacerla sonar más fuerte. Es por eso que la tecnología nos lleva a ponerle pastillas, micrófonos, cápsulas, dependiendo del país en el que te encuentres, se les llama de diferente forma, a ese aparatito que tienen todas las guitarras para poder captar y amplificar la señal de las cuerdas. Originalmente, los guitarristas más puristas se negaban a utilizar este tipo de guitarras, incluso llegaron a decir que eso ya era otro instrumento, que debían de llamarlo de otra manera porque guitarra no era y no sonaba a guitarra. Por lo tanto, bueno, sabemos que esta pelea tecnológica ha sido eterna. Siempre van a existir los músicos puristas que van a querer que todo suene como lo original o como lo primero. Pero la realidad es que ya en estas épocas el asunto de la distorsión o de los amplificadores, que si son de bulbos, que si son de transistores, que si están emulados, que si están simulados, lo que tú quieras, pues son sencillamente herramientas y nada viene a sustituir a nada. La guitarra eléctrica jamás sustituyó a la guitarra acústica y aun cuando los puristas creían que eso era lo que se buscaba, sencillamente jamás ocurrió. Seguimos teniendo diferentes tipos de guitarras acústicas clásicas y de la que tú quieras.
Fue entonces cuando el asunto de amplificar la guitarra se llevó a una bocina, a un sistema de amplificación exclusivo para las guitarras, lo que ahora conocemos como amplificadores de guitarra. La tarea de los amplificadores de guitarra originalmente solo era aumentar el volumen del instrumento. Pero obviamente al variar tanto el color, porque todos sabemos que las guitarras eléctricas suenan categóricamente diferente a las guitarras acústicas, en eso sí tenían razón los puristas, si era un sonido totalmente nuevo, pero generó una nueva tendencia. Por lo tanto, se buscaba un sonido muy limpio y lo más parecido posible a las guitarras acústicas. Recordemos que las guitarras eléctricas primeras que hubo eran de caja acústica, aunque tenían pastillas, las famosas hollow body. Años después se inventaron las primeras guitarras eléctricas sólidas. Las primeras me parece que son las SG, las famosas Solid Guitar, que eso significa las siglas SG de Gibson, y también fueron muy rechazadas en su época porque cómo era posible que sencillamente se tocara encima de una tabla, no tenía caja, no resonaba, era horrendo para la mayoría de guitarristas que estaban acostumbrados ya a las guitarras hollow body y con caja de resonancia y que tenía cierta interacción la pastilla con la caja de resonancia, pues una guitarra sólida era una cosa horrible, era algo que nadie quería utilizar. Como siempre, los más jóvenes eran los que se adaptaban a este tipo de tecnologías. Y comienza entonces a modificarse la tecnología también de las pastillas. Comienzan a surgir las pastillas humbucker. ¿Por qué? Porque las pastillas single, al ser de una sola bobina, recogían demasiado ruido del ambiente. Al tener dos bobinas en un solo micrófono, en una sola pastilla, cápsula, como le quieras decir, ese sonido se cancelaba. Eso significa humbucker o eliminador de hum. La necesidad de los guitarristas de sonar cada vez más fuerte llevó cada vez más a empujar sus equipos a niveles más altos. Primero se comenzó buscando equipos más potentes, con más wattaje, con más nivel de salida. Pero de todas maneras era necesario, sobre todo ya en conciertos un poco más grandes o insisto, con bandas más grandes. Recordemos que los sistemas de PA como tal no aparecieron en forma, sino hasta después de los conciertos de Woodstock. Woodstock fue un concierto que jamás nadie se imaginó que fuera a ser tan exitoso y que fuera a llegar tanta gente, y se vieron en la necesidad de juntar y juntar y juntar bocinas y equipo para que toda la gente pudiera escuchar. Pero antes de Woodstock los conciertos eran pequeños, las bocinas que se requerían eran pequeñas y muchos grupos tocaban cada quien con su propio amplificador. Solo eso bastaba. Pero se dieron cuenta que al empujar los amplificadores, al empezar a subir las perillas a niveles más altos, se obtenía un sonido distorsionado, que volvemos al punto, en un principio fue muy rechazado, muy rechazado. Los jóvenes fueron los que comenzaron a adquirir este sonido. Y podemos hablar de Jimi Hendrix, o podemos hablar quizá de Eric Clapton. Y básicamente podríamos hablar también de todos los exponentes del rock and roll a finales de los 50, principios de los 60, que fue donde se empezaba a empujar el amplificador a los bulbos, a llevarlos a su límite. De ahí surge. Es en los 70 cuando comienzan a surgir amplificadores que ya comienzan a manejar dos canales distorsionados y canales limpios, para darle esa flexibilidad al músico y que no todo el tiempo tuviera que sonar de una forma, como era originalmente en los amplificadores como Fender Bassman o los Champion, que solamente tenían un solo canal. Y sí, podías llevarlo a cierto nivel de distorsión o podías dejarlo limpio, pero era todo lo que podías hacer. De la misma forma, la tecnología se vio en la necesidad de buscar las distorsiones con otro tipo de equipos, ya que un músico no podía a veces adquirir el amplificador que le gustaba. Era más sencillo conectar un pedal y distorsionar la señal antes del amplificador. Y esto genera toda una nueva tendencia, la distorsión a través de pedales en amplificadores limpios. Y esto nos lleva a un sonido radicalmente diferente. Y lo puedes escuchar en un montón de producciones de los 60s, de los 70s, donde no se dependía ya totalmente del amplificador. Hasta los días actuales, en donde ya podemos encontrar amplificadores de todos los tipos. Amplificadores ultra limpios, amplificadores super high gain, amplificadores que incluso ya ni siquiera puedes lograr un limpio con ellos, que son exclusivamente para distorsión. Obviamente toda esta competencia generó
clásicos y excelentes amplificadores y muy malos amplificadores. También hubo una batalla a finales de los 70s, principios de los 80s, con la transistorización, es decir, la aplicación de transistores en vez de bulbos. Los transistores, recordemos que llegaron para hacer más pequeñas las cosas. Tenían más o menos la misma función que un bulbo, sencillamente en una cosa súper pequeñita y muchísimo menos frágil. El problema es que la distorsión del transistor es más agresiva. La distorsión del bulbo es de tipo soft clipping, que un poquito más adelante les voy a explicar exactamente cuál es la diferencia entre hard clipping y soft clipping. Pero esa diferencia es la que hace que tú puedas escuchar una distorsión de transistores demasiado filosa y una distorsión de bulbos cálida y redonda, como suele decirse. Y esto es, pues sí, en la forma en la que es deformado o distorsionado el audio, tiene cierta tendencia a sonar como muy así, filosa, picuda o muy redondita, muy cálida. Entonces, ya comprendimos que distorsionar el sonido en lo que a la guitarra respecta y a ese sonido crunchy o roto que tenemos es llevar más allá de su límite a los equipos. Hubieron guitarristas que incluso en sus amplificadores limpios, para poder llevar a un nivel de distorsión más alto, rompían los conos o los perforaban o se valían de ciertas mañas, les pegaban hojas de papel sueltas, vamos a decirlo, para que a la hora de vibrar la bocina diera más sonido distorsionado. Hubo muchas maneras de lograrlo, pero al final existen básicamente dos formas de saturar la señal. Una es el soft clipping. Soft clipping se refiere a llevar a su límite o más allá de su límite nuestro equipo, sean bulbos o sean transistores, al punto de saturación, pero sin que esta saturación sea agresiva, como pueden ver en la gráfica. En contraparte tenemos también la saturación hard clipping, que como pueden ver es una saturación donde incluso la gráfica llega a verse casi absolutamente cuadrada, de que es tan agresiva, la distorsión entra casi inmediatamente, entonces se vuelve un sonido más filoso. También la saturación tipo hard clipping genera más armónicos o subarmónicos agudos. Podemos notar este tipo de saturación hard clipping en transistores y en equipos como el famosísimo Metal Sound de Bose. Este pedal particularmente es un pedal que muchos se quejan de que es muy chillón, muy agresivo, demasiado brillante, demasiado filoso. Y no es un mal pedal, no es un mal pedal que es un clásico. Hay que saberlo utilizar y tiene sus formas bastante especiales de hacerlo, pero es verdaderamente un clásico. De la misma forma podemos encontrar los fuzz, por ejemplo, o distorsiones más específicas como el RAT de Proco, en fin, modelos que vamos básicamente a ver al final de este video para que puedan comprender las pequeñas y sutiles diferencias que al final se convierten en grandes diferencias para obtener un buen tono de distorsión. Acompáñenme a ver entonces de manera gráfica qué ocurre con la distorsión. ¿Qué es la distorsión? Vamos a observar cómo trabaja la distorsión a través de un osciloscopio y una forma de onda sinusoidal. Esta es la forma de onda más sencilla. Ahora le aplicaré distorsión para que vean cómo se deforma. Podemos escuchar claramente cómo llega a punto de distorsión. Y vemos cómo se deforma la onda. También existe otro tipo de distorsión que es a través del nivel de volumen. Vamos a lograr distorsión digital excediendo el volumen permitido. Voy a aumentar el volumen del sintetizador hasta oír la distorsión. Pueden notar cómo la distorsión digital suena muy diferente que la analógica. Ahora voy a aplicar algunos tipos de distorsiones de Line 6 directamente a la forma de onda para que puedan ver en el osciloscopio cómo trabaja. Aquí podemos ver cómo se llega a diferentes formas de clipping moviendo los diferentes parámetros. Podemos generar hard clipping, soft clipping y las características especiales que en este caso nos muestra el Tube Drive. Podemos observar los diferentes niveles de distorsión. Ahora vamos a probar con un Tube Screamer. Y podemos ver que genera una forma de onda muy diferente.
Así es como trabajaría nuestra guitarra. Esta es la razón por la cual cada tipo de distorsionador tiene su característica y suena muy diferente uno a otro. Podemos ver los diferentes tipos de clipping y respuestas. Ahora vamos a ver el RAT. Este es el Classic Distortion. Podemos ver cómo trabaja en hard clipping y cómo su distorsión es considerablemente más agresiva y filosa. Bastante más brillante y cómo reacciona cada uno de sus parámetros. ¿Qué te pareció? Realmente la señal es la que se lleva a un punto de saturación y entonces obtenemos ese sonido. Como pudiste notar, esa solamente es una forma de onda sencilla. La guitarra tiene una característica totalmente diferente. No es una forma de onda sencilla, sino que está compuesta de armónicos, de subarmónicos, de primer, segundo, tercer orden, en fin, tecnicismos y tecnicismos que no nos importan mucho. Cada guitarra tiene su característica, su tono, dependiendo de si es pastillas single, pastillas humbucker. En fin, todo esto nos va a dar diferentes tonos y lo mismo la combinación con los amplificadores. Entonces, vamos a ver diferentes ejemplos. En este caso, les voy a mostrar cómo suena una emulación de amplificador Roland Jazz Chorus, que es un amplificador conocido por su gran limpieza. En este caso voy a emular con la Variax una guitarra Stratocaster con la combinación más característicamente limpia de este tipo de guitarras, que es la cuarta posición, combinación de brazo con middle. Un tono súper limpio. Ahora, voy a subirle todo el gain a este amplificador. Realmente no cambia. Se escucha ligeramente más crunchy, más crujiente, pero no llega realmente a distorsionar. Como pueden ustedes notar, depende también de la guitarra. ¿Qué pasa si yo paso, por ejemplo, a una guitarra Les Paul con pastilla de puente? Satura mucho más. Tiene mucho que ver qué pastilla tienes, qué guitarra tienes y qué amplificador tienes para saber qué tono vas a lograr. Ahora, ¿cómo sonaría este mismo amplificador ultra limpio con guitarra Stratocaster, pastilla de puente? Más limpio, más medio. Llega a distorsionar un poquito. ¿Y qué pasa si yo le agrego un pedal, se me ocurre un Rat Proco? Además tengo un poquito de chorus, se lo voy a quitar. Si se fijan, estamos logrando un tono muy de finales de los 80s, principios de los 90s, que fue como el boom de este tipo de amplificador y de ese tipo de pedales de transistores. Estamos hablando de un sonido precisamente muy brillante y muy filoso. No es útil para todos. Yo creo que, así como lo puedes oír, a lo mejor puedes decir, está horrendo. Bueno, ahorita vamos a ver otro tipo de distorsiones, principalmente del amplificador y combinado con los diferentes pedales. Tengo ahora activado un Fender Blackface, también conocido por su limpieza, con una guitarra Stratocaster en pastilla de puente. Ahora, ¿qué pasa si a este le aplico un Tube Screamer?
Si notaron, es un sonido considerablemente menos agresivo, es más cálido, es un sonido también que se utilizó en los 70s, que podríamos quizá llamar a Creedence, o podríamos llamar quizá a Chicago, bandas de este tipo que utilizaban este tipo de recursos para sus distorsiones. Ahora vamos a escuchar un ejemplo con un amplificador Marshall Plexi 100, que podemos escuchar que es bastante más oscuro y solamente con el drive en un 80-90%. Tiene su característica, también suena bastante vintage, es el puro amplificador. Ahora vamos a escucharlo con un RAT. Veamos. Un sonido bastante oscuro que también podíamos escuchar a lo mejor en bandas de rock más agresivo, setentero, en las ondas progresivas de esas épocas, muy vintage también. Tiene sus aplicaciones. Estamos notando cómo con el cambio de amplificador, el mismo pedal suena radicalmente diferente y estamos combinando amplificadores con pedales. Vamos a ver ahora el caso de un Vox, se me ocurre. Suena totalmente diferente este amplificador a lo que habíamos escuchado antes. Tiene otro tipo de brillo, tiene otra respuesta de medios. Su distorsión por sí misma, porque no estoy utilizando ningún pedal, tiene otra característica. ¿Qué pasa si cambiamos de pastilla? Recordemos que estoy utilizando una emulación de una Stratocaster con pastilla single. Ahora vamos a ver qué pasa con una Les Paul. Como pueden notar, cambia el color de la distorsión. Así es que, insisto mucho en esto, debemos de considerar absolutamente todo lo que tenemos a mano para poder realizar correctamente nuestros tonos. No es tan sencillo decir qué tengo en mi pod y qué amplificador o qué distorsión utilizo para lograr cierto tono. Si no tengo la guitarra adecuada, difícilmente voy a lograr el tono tal cual. Ahora vamos a ver un amplificador mucho más clásico en cuestiones de distorsiones. Vamos a ver un Marshall JCM 800, que fue el clásico ochentero, muy de la onda del metal, muy de la onda del glam. Vamos a ver, esto es puro amplificador con un 65% de ganancia. Tiene un sustain muy diferente, tiene un punch, una presencia de medios muy diferente. Ahora le voy a activar, a tal como está, un pedal RAT. Poner realmente un distorsionador antes del amplificador solamente nos da ciertas características de este distorsionador. Como pudimos ver en las muestras de los diferentes distorsionadores, notamos que algunos son más agudos, otros son más corpulentos, otros son más toscos. En la combinación con el amplificador que nosotros estemos utilizando es que vamos a lograr la diferente gama de colores. A eso le añadimos el tipo de guitarra y de pastilla que tenemos. Si tú utilizas una guitarra Stratocaster muy brillante, pastilla single, estás utilizando un amplificador brillante, tipo un Roland Jazz Chorus, que ya hicimos el ejercicio, y le pones una distorsión muy brillante, como una RAT, pues vas a obtener un sonido en extremo brillante. Y es muy importante en este punto destacar que entonces no es que suene mal el pod. Nuestra selección no es la correcta y tenemos que considerar toda esta gama de posibilidades para poder hacer una correcta distorsión.
de acuerdo a lo que estamos necesitando. Ahora, no existe bien ni mal, todo depende de cómo queremos nosotros lograr nuestro tono. Entonces, todos los recursos son válidos. Este tiene un sonido bastante metalero. Estamos hablando entonces de Marshall con Rat. Si yo cambio de distorsión y aplico un Tube Screamer con exactamente el mismo amplificador y el mismo seteo, tengo una distorsión totalmente diferente. Y no es que esté mal una o que esté mal la otra. Depende también de mi guitarra. ¿Qué pasaría si yo utilizo, por ejemplo, una Telecaster? Una Stratocaster. Un sonido más nasal. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. Algo bien importante. Muchos les gusta ya su sonido y su distorsión. Y aplican un booster antes del amplificador para obtener obviamente ese impulso o ese extra para la parte del solo, la parte líder contra la parte rítmica. Tomemos en cuenta que la cantidad de volumen que tú le agregues al previo al amplificador solamente se va a fusionar con el sonido de la guitarra. Es por eso que cuando tú aplicas un booster antes del amplificador no notas la diferencia de volumen. Es como si hiciéramos esto. Voy a poner mi guitarra a la mitad de volumen. Y ahora le voy a dar todo. Entonces digamos, esto es sin booster con booster. Si se fijan, realmente lo único que estamos cambiando es la cantidad o la forma de la distorsión, más no estamos aumentando el volumen. Aunque a mi guitarra le llegué a bajar hasta el 3 de volumen, la diferencia de volumen no se notó. Ocurre lo mismo con los booster. Entonces hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto. El lugar adecuado para un booster en esos casos sería después del amplificador. Y en todo caso yo personalmente no recomiendo un booster. Recomiendo un compresor. El compresor tiene la capacidad de no cambiar el tono, porque el booster sí puede cambiar un poco el tono. El compresor no cambia el tono y te brinda ese pequeño plus de volumen, ese pequeño plus de presencia y de control que necesitas para la guitarra líder. Y por último tendremos los amplificadores high gain o ultra high gain, que son ya los amplificadores que alcanzan niveles de saturación excesivos y que se utilizan sobre todo para el metal y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el amplificador Insane de Line 6, que es una de las cosas más atascadas, vamos a decirlo de esa manera, que hay para estos géneros. Es un excelente amplificador y tiene una característica única, realmente demasiado agresiva, ¿no? Yo la recomiendo mucho para guitarras rítmicas. Y lo que escucharon fue el puro amplificador sin absolutamente nada más. Pues bueno amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad este tutorial. Realmente, como pudieron ver, las posibilidades son infinitas. Es muy difícil cubrir en un solo tutorial sin que se vuelva tedioso, cansado. Pues toda la gama de posibilidades que hay, porque además depende de los criterios, de los gustos, de los géneros, de las guitarras, de las técnicas. En fin, hay muchísimo por hacer en el sentido de cómo lograr una buena distorsión, cómo tener un gran sonido con las distorsiones. También hay que considerar algo: lo que nosotros llegamos a escuchar en algunas producciones musicales, en la mayoría de los casos está trucado. ¿Y qué quiero decir con esto? Existe la técnica llamada quad guitars o algunos otro tipo de técnicas similares, donde se doblan, se triplican y a veces se llegan a hacer 12, 15 tomas de la misma guitarra. Y si ustedes hacen la prueba, los que les guste grabarse o quieran hacer pruebas de sus propios temas y todo esto, cuando hagan una guitarra rítmica, no abusen de primera instancia de la distorsión. La distorsión genera mucho ruido.
Ustedes pudieron notar que yo no generaba ruido porque tengo una guitarra digital que es como la Variax. Cero ruido en lo absoluto, es una maravilla, pero luego hablaremos de la Variax. Pero en general las guitarras con pastillas magnéticas, tú levantas la distorsión y tienes un hiss inmediato. Entonces, para grabaciones, precisamente lo que se hace es no llegar más allá de un overdrive pesadito, pero cuando tú ese overdrive lo grabas 8 veces exactamente igual y lo haces sonar en 8 panoramas diferentes de paneo, valga la redundancia, obtienes una guitarra realmente impresionante. Una guitarra de un tamaño enorme y una guitarra que todo el mundo se va a preguntar cómo le hiciste o qué distorsión utilizaste. Y al final resulta que era una cosa muy sencilla, simplemente duplicada, cuatuplicada, multiplicada. Así es como se hacen muchas veces las guitarras que nosotros llegamos a escuchar. Otra cosa, el correcto corte de graves. ¿Para qué? Para que haya una definición. Cuidado con eso, cuidado con las distorsiones. Generalmente cuando tocas metal, cuando tocas géneros muy pesados y estás ritmeando, te interesa mucho oír ese fondo de la guitarra. Pero si tú abusas de eso, vas a saturar y vas a invadir el terreno del bajo. El bajo también necesita su distorsión, también necesita amalgamarse con la guitarra y que los dos instrumentos hagan una especie de cruce, si me puedo explicar, donde la guitarra le brinda el brillo al bajo y el bajo le brinda el fondo a la guitarra. Entonces no abusen de excederse de graves en las distorsiones. No es bueno, realmente no es bueno. Las distorsiones suenan mejor cuando están mejor definidas. Y no estoy hablando de chillonas o brillantes, estoy hablando de definición. El rango de definición de las distorsiones está en los medios. Pueden también ver mi tutorial acerca de cómo resaltar guitarras entre la mezcla y hablo exactamente de esto. Bueno amigos, pues hasta aquí llegamos con este tutorial. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y cualquier duda coméntenla. Los invito mucho a que participen en la comunidad de Facebook, a que se inscriban, a que se suscriban en el canal para que no se pierdan los demás tutoriales que tenemos. Vamos a seguir con mucho material. Les comento, todo lo que ustedes acaban de escuchar fue a través de una interfaz UX2 con las emulaciones internas del UX2. Estoy utilizando el PodFarm y nada más. Realmente la Variax conectada directito a la interfase, utilizando, repito, las emulaciones internas de la interfase. Y esos fueron los sonidos que ustedes pudieron escuchar. Amigos, soy Cabeto Peña desde México para toda la comunidad de Line 6 Tips and Tricks, consejos y trucos. Espero que te haya gustado y mucha música.